Intentamos desentrañar una de las anécdotas más famosas y desde luego más desconcertantes de toda la antigüedad. Y los protagonistas de esta historia son, por un lado, el emperador Calígula, un joven autócrata que, para que nos entendamos, sentía un desprecio absoluto por el sistema, y por otro, su caballo favorito, Incitatus, ojo al nombre, que significa impetuoso, y vaya si lo fue. Juntos la liaron de tal manera que su historia ha desafiado la lógica y ha escandalizado a la élite romana durante siglos. Venga, empecemos por la leyenda en sí. ¿Qué es lo que se cuenta exactamente sobre este caballo? Porque los detalles son como poco alucinantes. Pues mirad, a Incitatus no le faltaba de nada, pero de nada. Para empezar, tenía una caballeriza de mármol, con pesebres de marfil. Se dice que su dieta era de copos de avena mezclados con finas láminas de oro. ¡Oro! Dormía arropado con mantas de púrpura, que era el color reservado para la realeza, para el emperador. Y por si fuera poco, vivía en una villa con 18 sirvientes personales. O sea, estamos hablando de que el caballo era tratado mejor que la mayoría de los nobles de Roma. Una locura. Y lo más increíble de todo esto, lo que le da miga al asunto, es que no es un cuento moderno. Para nada, historiadores romanos de la época, gente como Suetonio o Dion Casio, fueron los primeros en contarlo. Suetonio, de hecho, escribió: se dice que planeaban nombrarlo cónsul. Fijaos, solo la intención, el simple hecho de que se le pasara por la cabeza, ya era suficiente para sembrar el caos en Roma. Pero claro, para entender de verdad esta historia no nos podemos quedar solo en la anécdota del caballo. Tenemos que ir más allá. Necesitamos entender el contexto, el mundo político que Calígula heredó, que era un mundo, construido sobre una contradicción enorme. El sistema que había creado Augusto, el primer emperador, era una auténtica paradoja. A ver si me explico. Roma, en la práctica, era una monarquía autocrática. Punto. Pero fingía seguir siendo una república. El emperador tenía todo el poder, todo, pero actuaba como si lo compartiera con el Senado. Y lo más loco de todo es que todo el mundo conocía la farsa. Tanto el emperador como los senadores sabían que era un paripé, pero oye, preferían mantenerlo así por pura conveniencia. Y aquí es justo donde Calígula rompe con todo. Porque mientras su predecesor, Augusto, se había esforzado muchísimo por mantener las apariencias de la república, Calígula no tenía ni pizca de paciencia para tanta hipocresía. Su objetivo no era mantener la ficción, que va, su objetivo era hacerla saltar por los aires y restregársela a todos por la cara. Así que la pregunta clave es, ¿cómo estalló todo esto? ¿Cómo esa tensión que se mascaba en el ambiente entre un emperador joven y cínico y una aristocracia servil finalmente explotó? Pues el punto de inflexión, el momento que lo cambió todo, fue una enfermedad gravísima que Calígula sufrió en el año 37. Al recuperarse fue como si se le cayera una venda de los ojos. De repente parece que se dio cuenta de la hipocresía de la élite que le rodeaba. Esa gente que le hacía la pelota en público, mientras por la espalda conspiraban y ya se estaban repartiendo el poder esperando a que se muriera. Y claro, este episodio parece que lo radicalizó por completo. Y a partir de ahí, la escalada fue rapidísima. O sea, fijaos, durante sus primeros 8 meses colaboró con el Senado, todo bien. Pero después de la enfermedad, a finales del 37, su actitud dio un giro de 180 grados. Y en el año 39, todo culminó en un discurso explosivo. Allí, delante de todos, sin cortarse un pelo, acusó a los senadores en su propia cara de ser unos aduladores, unos oportunistas y unos hipócritas. Así, a las claras. Y fue en ese mismo discurso donde Calígula soltó la frase que definiría todo su reinado y su relación con la élite. La famosa, que me odien con tal de que me teman. Eso era ni más ni menos una declaración de guerra abierta. El pacto no escrito que había sostenido el sistema político romano durante décadas se acababa de romper en 1000 pedazos. Y ahora sí llegamos al clímax de la historia. Vamos a ver cómo todo este lío político, toda esta tensión, conecta directamente con el famoso caballo. Porque es aquí donde la historia da un giro fascinante y lo reinterpreta todo. ¿Y si no fue locura? ¿Qué fue? Pues probablemente una brillante sátira política. Pensemos, la premisa es que el Senado era servil e hipócrita. La motivación, Calígula los despreciaba, pero abiertamente. La acción, propuso a su caballo para el cargo más importante de Roma. ¿Y el mensaje? El mensaje era brutalmente claro y sobre todo humillante. Mirad si sois inútiles, que hasta un caballo podría hacer vuestro trabajo. Y ojo, que esta idea de que fue una broma no es una ocurrencia moderna. La mayoría de los historiadores de hoy en día coinciden en que la historia de Incitatus fue muy probablemente eso, una broma muy elaborada, un gesto de puro sarcasmo político diseñado para una cosa, ridiculizar y provocar al Senado para demostrarles en su cara que su poder era una farsa. Es que la historia tiene hasta una capa filosófica. Fijaos, el escritor y filósofo Albert Camus, en su famosa obra de teatro Calígula, vio en este emperador a un hombre obsesionado con la búsqueda de lo absoluto, de una libertad total, sin ningún tipo de límite. Y según Camus, su gran error trágico, que se ve perfectamente en actos como el del caballo, fue que en esa búsqueda negó a la propia humanidad, a las personas. Vale, pero entonces, si todo fue una broma calculada, una sátira, ¿por qué ha llegado hasta nosotros con tanta fuerza esa imagen de Calígula como al emperador loco? ¿De dónde sale? Pues porque tenemos básicamente dos versiones de Calígula.
Por un lado está la leyenda negra, el monstruo demente, el tirano cruel que todo el mundo odiaba. Y por otro, lo que la historia y la arqueología parecen sugerir. Un autócrata inmaduro, sí, desde luego, pero que era bastante popular entre el pueblo llano. ¿Y quién lo despreciaba? Pues casi exclusivamente la élite, justo la gente a la que él había humillado. La respuesta a por qué triunfó la leyenda negra nos la da, irónicamente, otro historiador y senador romano, Tácito. Él mismo admitió que la historia de los emperadores se escribía de dos maneras: falseada por el miedo mientras estaban en el poder y tras su muerte amañada por los odios recientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la aristocracia del Senado, la que fue humillada por Calígula, tuvo su venganza. ¿Cómo? Controlando el relato histórico, escribiendo la historia. Y así construyeron el mito del tirano loco que, increíblemente, ha llegado hasta nuestros días. Así que, como vemos, la historia de Calígula y su caballo es mucho más que una anécdota rara. Es un recordatorio brutal de que la narrativa del poder, la historia que leemos, a menudo la escriben los que se sienten agraviados, los que perdieron en ese momento. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante inquietante. Si la historia la escriben los vencedores, o en este caso, los que sobrevivieron para contarla, ¿cuáles de las verdades que damos por sentadas hoy serán los mitos del mañana?